Vamos a resolver el siguiente circuito que normalmente usábamos usando el método de mallas, pero esta vamos a usar el método de Thevenin o el método de Norton. Lo primero que podría haber es esta parte y esta parte, que es una fuente de voltaje con una resistencia en serie, es decir, tiene el formato del teorema de Thevenin. Si entonces lo que yo podría hacer es transformarlo, ¿sí?, el formato del teorema de Norton, que es una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. La primera le voy a llamar corriente de Norton 1, ¿sí?, que va a ser igual al voltaje 1 dividido la resistencia 1, ¿sí?, es decir, 4 volt dividido 8 volt dividido 4 ohm igual 2 amperes. La resistencia esta, que vendría a ser nuestra resistencia de Thevenin, va a ser igual a la resistencia de Norton, que le voy a poner RN1 para diferenciarlo la de este lado. Lo mismo voy a hacer con esto de acá, lo paso al formato de Norton. Sí, voy a tener mi corriente de Norton 2, que va a ser V2 dividido R2, es decir, más o menos 1,33 amperes. Y R de Norton 2 es igual a R2, ¿sí? Esto vendría a ser nuestra resistencia de Thevenin 2. Entonces el circuito me queda de la siguiente manera. El objetivo acá ahora es obtener la corriente en R3 para simplificar después el circuito. Entonces lo que puedo hacer es asociar estas dos para que solo me queden dos resistencias, es decir, hago una resistencia N1 N2, que es el paralelo de las dos, 4 en paralelo a 9, que me queda 2,77 ohm aproximadamente, y asocio las dos fuentes para que me quede una sola. En este caso, como ambas están entrando a acá, que vendría a ser, lo puedo reemplazar por un solo nodo, se van a sumar. Entonces la I total la puedo llamar, va a ser la suma de los dos, que me da 3,33 amperes aproximadamente. Entonces el circuito me va a quedar de la siguiente manera, ¿sí?, la RN1, N2 y la I total y la R3. Entonces acá sí puedo usar mi fórmula del divisor de corriente, que lo efectúo acá, y puedo sacar cuál es la corriente en R3. Y una vez que saqué la corriente en R3, puedo sacar el voltaje en R3, que en este caso es 1,18 amperes por 5 ohm, y me da 5,9 volts, ¿sí? Es decir, es el voltaje que me aparece acá. La corriente, como dijimos, va para abajo. Entonces, sabiendo este voltaje y las dos fuentes de voltaje original, acá ya reemplazando el circuito original, puedo sacar lo que son las corrientes que me quedan, la corriente en R1 y la corriente en R2 fácilmente. Y esto es usando el concepto de diferencia de potencial. Es decir, si yo tomo que la corriente en R1 va para acá, acá iría un polo positivo, acá una polaridad negativa. Es decir, que la corriente en R1 va a ser la tensión en R1 dividido R1. Y la tensión sería, en el positivo tengo el más 8 volt por el V1, porque acá me encuentro con el signo positivo primero. Y este lado tengo 5,9 volt, ¿sí?, porque acá podría representarse también como una fuente de tensión, donde tengo el positivo acá y el negativo acá. Entonces me quedaría así: 8 volt menos 5,9 volt dividido R1, lo que me da 0,525 amperes. Y R2 sería igual. Si tomo que la corriente está entrando por acá, voy a tener en el positivo más 12 volt, en el negativo los 5,9, y la resistencia que está en el medio es R2. Entonces me queda que la corriente de R2 es igual a 12 volt menos 5,9 volt dividido la resistencia, en este caso R2, lo que me da 0,677. Esto es aproximadamente porque digamos, estuve redondeando el valor de la resistencia y de la corriente. Vamos a hacer un segundo circuito por ahí un poquito más complicado, porque si bien uso el método de mallas, ahora tengo una fuente de tensión acá metida.
Entonces lo que tengo que hacer acá es exactamente lo mismo, o sea, reemplazo esto, ¿sí?, por su formato en Norton y esto también. Pero si hago esto, igualmente no lo voy a poder resolver porque esta fuente me va a molestar. Entonces lo que tengo que hacer es hacer lo mismo con esta rama o este lazo. eh, También pasarlo a su formato de Norton. Entonces me va a quedar i Norton 1 con R Norton 1, que sería de estas dos. I Norton 2, R Norton 2, que sería estas dos. Y I Norton 3 y R Norton 3, que representaría esto que tengo acá, la resistencia R3 y la fuente de voltaje B3. Así que también es obviamente una fuente de tensión y una resistencia en serie. Lo que tengo que tener en cuenta es el sentido, ¿sí?, de la fuente. En este caso, la fuente de tensión B2 está al revés, o sea, el positivo está para abajo, al contrario de B1. Entonces, cuando se lo represento a esta fuente corriente, la corriente va a ir para abajo. Y fíjense que va al contrario de I Norton 1. Igual pasa con B3, la puse para abajo, obviamente porque la fuente está apuntando para abajo. Entonces lo que tengo que hacer ahora, ¿sí?, es primero identificar un punto, ¿sí?, un nodo A. Esto es para que vean que yo voy a calcular la tensión en este punto y aunque estoy transformando el circuito, ese punto no se pierde. Este punto estaría más o menos por acá, que sería el mismo en esta parte. Y cuando yo asocie todo, me quedaría este punto acá. Ahora, ¿cómo logro asociar todo para que me quede más simplificado? Es asociar la fuente de corriente. Tengo una que está entrando al nodo, ¿sí? Cuando yo tenía varios nodos conectados por un cable simplemente, lo puedo tomar como un solo nodo. Entonces, este está entrando y estas dos están saliendo. Entonces me quedaría que la I total sería la corriente de Norton 1 menos la corriente de Norton 3 menos la corriente de Norton 2. Me da un valor de menos 2,475 amperes. Lo que quiere decir el menos es que está saliendo del nodo, o sea, tiene el mismo sentido, por ejemplo, que corriente de Norton 3. Y la R total es simplemente calcular las resistencias en paralelo de las tres, que me da, si lo pongo en fracción, 40 sobre 33 ohm. Lo que me permite esto es simplificar el circuito con solamente una fuente de corriente y solamente una resistencia, con el valor que dijimos recién, y poder calcular el voltaje de esa resistencia. ¿Y por qué quiero el voltaje? Porque voy a calcular justamente el voltaje en este punto, que es el que tengo acá, que es el que tengo acá también. Si pasamos a números, ¿sí?, me da 3 volts, ¿sí?, pero ojo que el voltaje acá es un voltaje negativo. ¿Por qué digo negativo? Justamente por la polaridad de la resistencia. Fíjense que la corriente de la resistencia va desde abajo para arriba. Si yo le coloco la polaridad correspondiente, me quedaría un menos acá. Es decir, justamente por eso es que me quedan 3 volts negativas, es decir, menos 3 volts. O sea que si yo reemplazo ese valor en el circuito original, lo que me queda es que en este punto tengo 3 volts negativos, ¿sí? Esta corriente en realidad iría para arriba, ¿sí?, la corriente R3, y eso me permite calcular todas las corrientes de las tres resistencias. Entonces, si yo coloco las corrientes, ¿no?, supongo que las corrientes van para allá. Esto lo hago para poder colocar una polaridad y hacer las cuentas. Entonces, por ejemplo, en R1 supongo que va de izquierda a derecha, polaridad positiva acá, negativa acá. Entonces, tengo en el polo positivo voy a tener B1 y en el negativo la tensión que calculé, que es menos 3 volts. Entonces me queda la corriente
B1, o sea 9 volt menos menos 3. Ojo que este es el menos de la diferencia de potencial. O sea que me queda 9 más 3 porque menos por menos es más. Dividido 8 me da 1,5 amperes. Ahora en el caso de IR2, ¿sí? Yo la tomé para este lado, ¿sí? La puedo tomar para el otro lado, me va a corregir igualmente la misma matemática. En el positivo tengo los menos 3 volt, tengo acá, y ojo que en el negativo tengo los 8 volt, pero estoy mirando el polo positivo de la fuente, por eso es menos 8 volt, ¿sí? En este caso era, por ejemplo, en B1 era 9 volt positivo porque yo de acá estoy mirando el polo positivo de la fuente. Entonces me queda menos 3 volt menos 8 volt, ¿sí? Que me da 5 volt positivo, dividido 5 ohm de R2 me da 1 ampere positivo, o sea que le invoqué al sentido acá y acá, ¿sí? Y ahora, yo supuse que acá la corriente va de arriba para abajo, por eso la polaridad en R3, así que la vamos a comprobar. Entonces en el polo positivo tendría los menos 3 volt, ¿sí? Y en el negativo tendría los menos 4 porque acá estoy bien, la resistencia está viendo el polo negativo de la fuente. Entonces me queda menos 3 menos 4 volt dividido la resistencia R3. Y esto me da 0,5 amperes positivos, así que también le invoqué a lo que es el sentido de la corriente. Y si también hago para comprobar la ley de Kirchhoff, veo que en este nodo las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. Eso quiere decir que el circuito está bien calculado. Ahora vamos a ver otro tipo de circuitos. Este tipo de circuito lo usamos con el método de nodos, ¿sí? Pero en este caso se va a usar el teorema de Thevenin para simplificar los cálculos. Entonces, acá tenemos al revés. Acá tenemos el formato de Norton, ¿sí? Acá y este lado, o sea, una fuente corriente con una resistencia en paralelo. Y voy a transformarlo en un formato de Thevenin, o sea, una fuente de tensión con una resistencia en serie, como esta y como esta. Y R3 la voy a dejar solita ahí. Entonces, para calcular el voltaje de Thevenin, Thevenin 1, vamos a suponerle que va a ser el de este lado, es multiplicar esta corriente por la resistencia, que sería nuestra resistencia Norton 1, 200 mA por 2 ohm me da 0,4 volt. ¿Sí? Lo mismo hice de este lado y el voltaje me dio 4 volt y las resistencias son justamente el mismo valor. Entonces me queda un circuito muchísimo más simple, es decir, tengo dos fuentes de tensión en serie y 3 resistencias todas en serie, es decir, hay una sola corriente. Entonces lo único que tengo que hacer es calcular la corriente total, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo calculo la corriente total también voy a estar calculando la corriente de R3, o sea, la corriente que está pasando por acá. Y como es un circuito serie es bastante simple. Recordar, ¿sí?, que en los circuitos serie yo tengo que ver cómo están colocadas las fuentes de tensión de este lado. Vemos que ambas están para el mismo sentido. Entonces, la corriente total o IR3 va a ser la suma de las dos tensiones, BT1 y BT2 se están sumando porque van para el mismo lado, dividido la suma de las tres resistencias que están en serie. ¿Sí? Esto me dio 22 sobre 85 amperes, más o menos 0,285 amperes, que lo tengo acá. Una vez que yo tengo esto, ¿sí?, que le invoca el sentido, fíjense que yo le di el sentido para allá, ¿sí?, por el sentido justamente de las fuentes. Entonces IR3 medio positivo y para este lado. Una vez que ya tengo esto realizado, lo único que tengo que hacer es volver al circuito original y aplicar en estos dos nodos la ley de Kirchhoff. Es decir, yo tengo la corriente IR3 entrando, en este caso, que es el valor. También tengo I1, que también es el valor. Y la única incógnita es IR1,
que entonces lo que hago es despejar IR1 como dice acá, ¿sí? Y obtengo el valor. Y lo mismo hago del otro lado. Acá tengo IR2, ¿sí? Que en este caso es I2 menos IR3, ¿sí? Y me dio 541 mA más o menos, ¿sí? Entonces así de simple ya resolví este circuito y obtuve todas las tres corrientes de cada resistencia. ¿Qué pasa si yo tengo un circuito un poquito más complicado como el del punto 4, ¿sí? Que en realidad tengo metida esta fuente de tensión acá en el medio, que en realidad no me complica tanto las cosas como si lo hacía en, en el método de mallas, en el circuito número 2. Acá hago lo mismo, o sea, esto lo paso al formato de Thevenin, esto lo paso al formato de Thevenin para que me quede todo en serie. Entonces me van a quedar 1, 2, 3 fuentes de tensión en serie y 3 resistencias en serie, o sea, un circuito serie. Entonces acá, ojo, lo que tengo que hacer es asociar las tres fuentes, ¿sí? Ojo que yo tengo que seguir el mismo sentido de las fuentes. Cuando yo transformo esta que está apuntando para arriba, quiere decir que voy a tener positivo acá y negativo acá, ¿sí? Estoy hablando de BT21. Y esta como va para abajo, ¿sí? Quiere decir que la fuente va a ir también para abajo, o sea, el positivo apuntando para abajo, ¿sí? Y este en realidad no le hice nada, así que quedó así. Entonces, esto es importante porque yo voy a calcular la tensión total, ¿sí? Entonces, si supongo que la corriente va de izquierda a derecha para allá, voy a tener tensión de Thevenin 1, que es esta se me está oponiendo, ¿sí? O sea, menos B1, menos G1, perdón, y esta se me está sumando, ¿sí? Entonces me queda 70 menos 4 más 15 igual a 81 volts. Y la resistencia total obviamente es la suma de todas, que me dio 21 ohms. Entonces de vuelta calculo la I total, que va a ser igual a la corriente en R3, que en este caso me dio más o menos 3,85 amperes. Y de vuelta, una vez que vuelvo al circuito original, ya sabiendo la corriente de IR3, que era 3,85 amperes, lo único que hago es de vuelta aplicar ley de Kirchhoff de corrientes en este nodo y en este nodo para saber IR1 y IR2.